Hola, este es el cuarto programa de la serie Orígenes. El tema de hoy es Orígenes del ser humano. Existe un texto en la Biblia, el Salmo 139, versículo 14, que dice: Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Solo que David, que es el autor de este poema, no era experto en biología, ADN o genoma humano. Sin embargo, él sabía que la creación del ser humano era algo realmente asombroso. Una de las grandes preguntas que se plantean los evolucionistas es: ¿cuál es el origen de los sexos? ¿De dónde surgieron los géneros macho y hembra? Es fácil explicar que hay muchas ventajas en la reproducción sexual, pero es difícil responder cómo habría surgido. Veamos, la vagina es el órgano sexual exclusivo de los mamíferos. No existen peces, anfibios, reptiles o aves. Para que aparezca, era necesario generar gran cantidad de información genética. El sistema reproductivo femenino no se trata apenas de un tubo de carne, es una maravillosa complejidad, con músculos especializados, glándulas, terminaciones nerviosas y la capacidad para acoger y gestar una o más criaturas y suplir sus necesidades por un lapso de 9 meses. Piense ahora en el sistema reproductor masculino, que es el responsable de la producción de espermatozoides. Es tan vital que, según los evolucionistas, su función se mantuvo inalterada a lo largo de la evolución. Bowle parece ser el único requerimiento necesario para la producción de espermatozoides. La cuestión es la siguiente. Para tratar de dar una explicación realmente buena para el surgimiento de los géneros, los sexos, tendría que haber sucedido dos mutaciones simultáneas, en una misma época, en un mismo espacio geográfico, en dos organismos distintos, a fin de formar un sistema reproductor masculino plenamente funcional y un sistema reproductor femenino plenamente funcional. Luego, estos dos organismos deberían encontrarse y cruzarse para dar origen a un nuevo ser vivo. La verdad es que aunque los milagros no deben explicarse mucho, la explicación evolucionista no parece muy convincente. Otra pregunta es: ¿por qué la madre no rechaza al feto cuando el óvulo es fecundado por el espermatozoide? Sí, porque era de esperar que lo rechazara. Es más o menos como un órgano trasplantado. El 50% del feto no pertenece al cuerpo de la madre, ella debería realmente expulsarlo. Pero sucede algo interesante que se comenta en la nota de tapa de la revista Ciencia Hoy, titulada El desafío de la gestación. En este artículo muy interesante escrito por dos médicos científicos, se explica que cuando un óvulo se aloja, un óvulo fecundado, se aloja en el útero de la mujer, la placenta ya se forma a su alrededor, como una especie de una barrera protectora, como un campo de fuerza. De esta manera, los anticuerpos de la madre no logran destruir lo que está dentro, el embrión. Digamos que un anticuerpo de la madre podría, quién sabe, penetrar la barrera placentaria. Entonces sucede algo más interesante, casi fantástico. El sistema de defensa del bebé, del embrión, está preparado y formado para crear un anticuerpo que desactiva los anticuerpos de la madre, para que el bebé no sea destruido. Así se protege. Esto es realmente impresionante, un sistema que debe funcionar muy bien desde el comienzo. De lo contrario, yo no estaría aquí, ni ustedes ahí viendo esta serie, porque la vida se habría derrumbado allí en el origen. Otra pregunta que se plantea es cómo explicar el hecho que apenas una célula fecundada se multiplique tan rápidamente y dé origen casi siempre a seres perfectos con dos brazos, dos piernas, dos ojos, bilateralmente simétricos. Un artículo publicado en la revista Veja, Mira, titulado La genética no es destino, describe el problema diciendo lo siguiente. Durante los 9 meses de gestación, el cigoto, la célula única que resulta de la fecundación del óvulo por el espermatozoide, se divide paulatinamente en 100 trillones de células que componen los 200 tipos de tejido del cuerpo humano. Lo que todavía intriga a los científicos es la enorme organización requerida en la división celular, que da como resultado un bebé con dos ojos, dos oídos, dos brazos, dos piernas, todo siempre en el mismo lugar y distribuido de forma simétrica. ¿Qué impide que un cigoto produzca aleatoriamente un ser con los hombros en los pies o la nariz en el ombligo? Entonces los investigadores llegaron a la conclusión de que existen genes llamados homeobox, que funcionan como los jefes de obra, son los que organizan esa división celular que acaba formando después seres simétricos, bilateralmente simétricos. Según este artículo, los evolucionistas entienden que si el gen no ha cambiado durante la evolución, es un caso más como el que hemos visto anteriormente en relación con los órganos del sistema reproductor.
Está claro que este gen no puede mutar, porque si mutara la vida podría desintegrarse. Hay genes que tienen que evolucionar, pero también hay genes que no deben hacerlo, sino que permanecen sin cambios. Esos son puntos complicados de entender. En esta imagen se ve una pequeña diferencia entre la pelvis del hombre y de la mujer. La pelvis femenina, como se ve en la pantalla, tiene una forma más circular que la del hombre y la cavidad pélvica más grande para facilitar el paso del bebé durante el parto. Si esa diferenciación no hubiese existido desde el comienzo, los bebés no podrían haber nacido. El primer bebé podría haber muerto si la mujer hubiese tenido una pelvis similar al hombre, pero no, parece que todo fue colocado correctamente en el lugar correcto para trabajar perfectamente bien desde el principio. ¿Y qué decir del alimento perfecto, la leche materna? Veamos, el calostro. El primer alimento que produce una mujer que comienza a amamantar. Posee niveles altos del inhibidor de la secreción de tripsina pancreática. Este inhibidor es una molécula normalmente encontrada en el páncreas y protege a los órganos de los daños que podrían producirle las enzimas digestivas. La alimentación materna prepara el intestino del bebé para recibir la comida. El calostro, además, tiene anticuerpos y vitamina A que suplementan las bajas reservas del hígado del recién nacido. Este es otro sistema perfectamente ajustado, porque hace que las necesidades del bebé sean plenamente satisfechas por la leche que la madre produce. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Hay un libro que marcó una época, La caja negra de Darwin, del bioquímico Michel Behe. Propone, entre otras cosas, una ilustración interesante para explicar lo que él llama complejidad irreducible. Sistemas de complejidad e irreducible. Pensemos en una trampa para ratones. Para que funcione necesita por lo menos los siguientes componentes: un resorte con forma de pinza para atrapar el ratón y una base, en el lugar correcto y con el material adecuado. Si retiramos cualquier componente, la trampa deja de funcionar. Su complejidad no puede ser reducida, de lo contrario deja de funcionar. Es un sistema de complejidad irreducible. ¿Sabías que nuestro cuerpo tiene cientos de miles de sistemas de complejidad irreducible? Sistemas que no funcionan a menos que todas sus piezas estén conectadas perfectamente bien. Observe ahora la pantalla. Este es el mapa del metabolismo humano. Este mapa ultracomplejo intenta exponer cada reacción bioquímica que debe ocurrir en nuestro cuerpo a fin de que nuestro metabolismo funcione bien. Y eso es complejidad irreducible. Este sistema tiene que funcionar muy bien desde el comienzo, de lo contrario no estaríamos aquí. Piense ahora en una línea de montaje automatizada. Revela mucho diseño, ¿verdad? Revela mucha inteligencia. Ahora piense en una línea de montaje, el ribosoma, un organelo que fabrica proteínas y enzimas para los seres vivos y lo hace ensamblando aminoácidos. Es una máquina molecular natural inserta en todas las células vivas. ¿Sabías que el ribosoma produce 20 bloques de proteína por segundo? Ahora piensa en lo siguiente. La máquina molecular artificial más avanzada que los seres humanos hayan creado produce 4 bloques cada 12 horas. 20 bloques por segundo versus 4 bloques cada 12 horas. ¿Quién es más eficiente? La quinesina es otra máquina molecular fascinante. Es un motor proteico que literalmente camina a lo largo de los microtúbulos, que son estructuras que forman el esqueleto de las células. La quinesina es la responsable de la estructuración y ubicación de los organelos membranosos como el complejo de Golgi, el retículo endoplasmático rugoso, entre otros componentes de las células, claro. Es un motorcito que funciona perfectamente bien para transportar esos organelos de la célula. Tenemos millones de células y dentro de ellas millones de microrobots que funcionan en el momento exacto en nuestro interior, para que podamos existir, para que sepamos quiénes somos. ¿Será que estas máquinas son fruto de la casualidad o de un diseño tremendamente inteligente? Pensemos un poco ahora en una represa hidroeléctrica como la de Itaipú. Estas represas son un exponente de mucha inteligencia y de mucho dinero hoy en día. Observemos las gigantescas tuberías que alimentan las turbinas de Itaipú. Veamos el reactor, es algo realmente muy grande. Aquí la central de operaciones en computadoras de última generación que hacen que funcione toda la planta. Ahora veamos el esquema de un equipamiento de conversión de energía cinética del agua en una forma de energía que el ser humano aprovecha mejor, la energía eléctrica. Eso es básicamente lo que hace.
Vamos ahora a analizar una central hidroeléctrica microscópica, nanotecnología de punta, la mitocondria. La mitocondria convierte la energía almacenada en forma de glucosa y grasas de moléculas de adenosina trifosfato que son mejor aprovechadas por el ser humano. Hacen básicamente lo que hacen las hidroeléctricas, solo que aquí trabajan para nosotros dentro de nuestro cuerpo. Comparando, la gigante de Itaipú posee apenas 20 turbinas. Cada mitocondria posee miles de turbinas, y cada célula, como vimos, posee miles de mitocondrias. ¿Cuántas micro Itaipú tenemos dentro de nuestro cuerpo para que todo funcione? Probablemente miles de millones de micro Itaipú en nuestro interior. Ahora pensemos lo siguiente. Las mejores unidades conversoras de energía creadas por el ser humano pierden energía disipada en forma de calor. La conversión energética realizada por las células tiene un rendimiento del 50%. Podríamos pensar que es bajo, pues el otro 50% se pierde entre comillas en forma de calor. Pero en realidad nada se pierde. La verdad es que el 50% que se pierde, digamos así, en forma de calor es necesario para mantener nuestra temperatura corporal en 37 grados. La ideal para que el proceso de reacciones bioquímicas de nuestro metabolismo funcione. Si fuera más baja, las reacciones químicas no sucederían. Si la temperatura del cuerpo fuera más alta, las proteínas podrían degradarse y pues estamos en un rendimiento perfecto. Y para finalizar vamos a hablar de un poco sobre la materia más compleja del universo. El cerebro humano. Un libro editado por el periódico de San Pablo titulado ¿Cómo funciona el cerebro? Dice lo siguiente sobre este órgano tan complejo. El cerebro es el objeto más complejo que el hombre conoce. Dentro de esta masa prácticamente tosca y deforme existe el mayor proyecto de diseño jamás visto. Tiene aproximadamente 100.000 millones de neuronas, las células nerviosas cerebrales. Cada una de esas neuronas puede establecer entre 1.000 y cientos de miles de sinapsis. Notamos que el autor de este libro secular editado por el Diario de San Pablo concluye que el cerebro es el mayor proyecto de diseño. Si hay un proyecto, debe de haber un proyectista. Si hay un diseño, debe de haber un diseñador. Se sabe que el cerebro es capaz de producir miles de millones de conexiones. Si la sustancia blanca de un solo cerebro humano fuese desenrollado, formaría un cordón de largo suficiente para dar 2 vueltas alrededor de la Tierra. Entonces imaginemos todo eso. Las neuronas y sus conexiones, las células de apoyo o cableado que se enmarañan dentro de nuestro cráneo. Como decía Carl Sagan, un científico ateo, el cerebro es algo muy grande en un espacio muy pequeño. Es algo realmente fantástico de imaginar. La revista Bella del 28 de febrero del 2008 publicó un artículo acerca del cerebro que dice lo siguiente. Con la tecnología hoy disponible sería necesario un supercomputador que ocuparía un área de aproximadamente de 4 maracanás para reproducir de forma digital la capacidad de procesamiento de 100.000 millones de neuronas del cerebro humano. Si les ofreciera una computadora a prueba de agua, a prueba de cortocircuitos y que funcione con energía reducida y que solamente necesite un vaso de agua para refrigerarse, ¿estarían interesados en comprar una computadora como esa? La verdad es que ya la tenemos. Y la tenemos dentro de nuestro cráneo. Podemos sumergirnos debajo del agua sin problemas, puede resistirlo. Podemos resistir relativamente bien los golpes. Contamos con un sistema de refrigeración casi insuperable. El cerebro humano es realmente la computadora más fascinante que existe. La verdad es que el cerebro humano es el responsable de crear las computadoras que fascinan a muchas personas. La próxima vez que nos maravillemos con un iPad o con un computador de última generación o cosa parecida, recordemos que el cerebro es más maravilloso que eso, porque fue quien lo concibió. ¿Qué opinas de la figura que está en la pantalla? ¿Fue el resultado de la inteligencia o del caos natural? Y esto, ¿fue esto lo que creó aquello? ¿Y esta obra, caos natural o diseño inteligente? La mitocondria es mucho más compleja que la planta Itaipú. ¿Caos natural o diseño inteligente? No nos olvidemos que el ojo humano es mucho más complejo, mucho más tremendo que cualquier cámara que exista, hecha por el ser humano, obvio. ¿Y esta computadora? ¿Es diseño inteligente o caos natural? Esto creó aquella computadora, y es infinitamente más complejo. Es curioso percibir que cualquier persona diría que esos dispositivos fueron creados por personas inteligentes.
Sin embargo, hay personas que creen que nuestros dispositivos, entre comillas, biológicos, en realidad son resultado de mutaciones aleatorias filtradas por selección natural. Es difícil entender por qué las conclusiones varían en ese sentido, siendo que los dos tipos de dispositivos, entre comillas, revelan un diseño intencional inteligente. Algunos años atrás fue llevado al cine el filme basado en un libro de Carl Sagan llamado Contacto. Allí se contaba la historia de una científica que trabajaba para un grupo de investigadores que buscaban inteligencia extraterrestre en algún sector del espacio. En algún momento de la historia logran interceptar una señal que atribuyen a una inteligencia cósmica, una inteligencia extraterrestre que envía esta señal. La fuente de esa señal caracterizaría algo inteligente, un mensaje. En el caso del film, captan una secuencia de números primos del 1 al 121. Para ellos eso es una evidencia incontestable de que realmente es una fuente de inteligencia. Pero la pregunta es, ¿en la información de 30 tomos de la Enciclopedia Británica contenidas en el núcleo de una ameba que comentamos en el programa anterior, no sería el resultado de una inteligencia? ¿De dónde vendría esa información? Pensemos un poco también en la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci sería 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Es decir, al dividir un número de la serie por su antecesor, el resultado, mientras avanzamos en la serie, se aproximará más todavía al valor 1.618033. A esta cifra se la conoce como el número de oro. ¿Cómo explicar la presencia de una organización matemática tan sofisticada, presente en objetos naturales, imitada en obras maestras de artistas e ingenieros como Leonardo da Vinci? Notemos que esa secuencia se repite en la naturaleza. Tal vez ahí en una flor de girasol, en un caracol, en fin. Es un número que se repite. ¿Por qué Carl Sagan, un científico ateo, concluye que una simple secuencia de números primos del 1 al 21 sería una evidencia de una fuente de inteligencia y cuando observa, por ejemplo, la secuencia de Fibonacci no concluye que es el resultado de una fuente de inteligencia? Colosenses 1:16 dice que Dios nos creó para Él, porque tenía un propósito. Dios nos hizo para que nosotros tuviéramos una intencionalidad aquí. Y es muy bueno saber que venimos de las manos de un creador y volveremos donde Él está, a un mundo que será recreado por Él. Dios dejó evidencias muy claras de su presencia y de que Él es el creador, pero sabemos que tenemos que estar atentos para darnos cuenta de que están ahí. Un abrazo y hasta el próximo programa de Orígenes.